noches, seguimos en vivo en el 95.5 de la FM. Ayer les prometimos un tema que seguro causa alerta para muchos y esto refleja también un poco este estudio de seroprevalencia y la resistencia de muchos de querer vacunarse tras los últimos episodios. Sí. Vamos a tener información de primera mano. El doctor José González, él es médico peruano, infectólogo por la Universidad de Miami en los Estados Unidos. Está en la línea. Él hoy ha sido inoculado con la segunda dosis de la vacuna de Pfizer. ¿Ah? Doctor, buenas noches, bienvenido. Ahora sí tenemos mejor comunicación. No, y agradecerle al doctor González, siempre ha estado con nosotros desde que se tuvo noticias de estas fases experimentales, desde que él se sometió a la primera dosis. Cuando hablamos con él la primera vez, cuando había recibido la primera dosis, no tuvo malestar alguno, un poquito de dolor muscular propio de una inyección, pero vamos a ver qué ocurrió el día de hoy. Con la segunda dosis, así además, ¿cuál ha sido la sensación a lo largo del tiempo, luego de recibir esa primera dosis? ¿Se ha manifestado alguna sintomatología que podría decir que la vacuna le ha complicado la vida, más allá de salvarlo? Doctor González, una vez más, buena noche, bienvenido, exitosa a Perú. Cuéntenos, por favor, su experiencia de la primera dosis y la segunda dosis. Varios días han pasado, varias semanas han pasado. ¿Cuál ha sido la sensación en usted? Sí, en realidad el día de ayer recibí la segunda dosis de la vacuna de Pfizer a horas de la tarde, a la 1 de la tarde. Y bueno, he evolucionado muy bien. He tenido solamente un leve dolor a nivel del brazo, pero ha sido muy leve. Al momento no he desarrollado ninguna otra manifestación o efecto secundario y me encuentro muy bien. He realizado mis actividades de forma normal. Pero doctor, esto más que recoger su experiencia, también nos interesaría llamar a la calma y saber qué es lo que ha ocurrido con los últimos casos que hemos conocido, en donde esto podría ser la alerta para muchos frente a las reacciones que se han tenido con la vacuna. ¿Se esperaban esas reacciones? ¿Son reacciones de gravedad? ¿O son normales? Bueno, en realidad lo que se ha descrito son reacciones de tipo alérgico, que en realidad son reacciones esperadas. Sabemos que con las vacunas más o menos existe una frecuencia de un caso de reacción alérgica severa por millón de habitantes, así que está dentro del rango esperado. Y también hay que decir que los ensayos clínicos han incluido muchos participantes. Si sumamos Moderna y Pfizer son 70.000 participantes, pero claro, cuando se ofrece a la población general estamos hablando de millones de habitantes y de esta manera se pueden observar algunos efectos adversos que no se detectaron en los ensayos clínicos. Pero dicho de una manera resumida, son efectos adversos esperados, pero eso no significa que la vacuna no sea segura. Yo creo que al momento la vacuna ha demostrado un alto perfil de seguridad. Ya, a ver, doctor, ¿la vacuna para qué es? Perdóname la pregunta que podría parecer bastante tonta, pero ¿la vacuna para qué es? ¿Es para inmunizar? ¿Es para curar? ¿Para qué es? Sí, la vacuna básicamente se da para prevenir la enfermedad por coronavirus, para evitar desarrollar síntomas por coronavirus. Así que esta es la protección que tenemos con una eficacia. Si hablamos de las vacunas de Moderna y de Pfizer, el riesgo disminuye en aproximadamente 95%. Esto quiere decir que da una protección en este porcentaje. Hay que comprender también que la infección asintomática todavía no tenemos datos del todo concluyentes para decir que la vacuna también protege contra la infección asintomática. Así ahora, que al momento solamente sabemos que es por la enfermedad. Y este escenario es sumamente importante porque en algún momento teníamos un número de asintomáticos que hoy no podemos descuidar en un evidente segundo brote. Doctor, ¿cuál es el porqué de esto? Porque sería importante, muchos podrían quedar fuera de lo que podría ser la inoculación de esta vacuna por haber sido asintomáticos. No, a lo que me refiero con asintomático es que la vacuna no previene la infección asintomática. Me refiero que a una persona que recibe la vacuna podría tener el virus. Vacuna. Es por eso que nosotros cuando nos vacunamos, a pesar de haber recibido la vacuna, tenemos que seguir las medidas de mitigación, como el uso de la mascarilla y todas las medidas conocidas. Ya, en todo caso, doctor, ¿qué es lo que habría pasado con este médico justamente de Estados Unidos que terminó dando positivo de COVID-19 luego de ser vacunado con esta misma vacuna de Pfizer que usted ha recibido?
Sí, exacto. Eso es una pregunta muy interesante y lo podría responder de la siguiente manera. Por favor. Para que una persona pueda desarrollar las defensas que nos da la vacuna, tiene que pasar cierto tiempo. La producción de anticuerpos por parte del organismo humano demora tiempo. Y sabemos más o menos que después de la primera dosis, por lo menos tiene que pasar 10 días para que uno tenga cierta protección ante el coronavirus. Y si uno quiere tener una protección completa, básicamente tiene que esperar 7 días después de la segunda dosis. Así que esta persona que se describe muy bien, este enfermero, desarrolló coronavirus, se enfermó de coronavirus 7 días después de haber recibido la primera dosis. Entonces se puede comprender que en ese momento, cuando se infectó, no tenía todavía los anticuerpos que lo protegían contra la enfermedad. Por lo tanto, era susceptible de la enfermedad como cualquier otra persona. O estaba en periodo de ventana, se le dice, doctor, porque conocemos que más o menos de 7 a 10 días puedes estar en un periodo en el que el virus puede empezar a incubar. Exacto, existe el periodo de incubación que va de 2 hasta 14 días y fácilmente se pudo haber contagiado incluso antes de la vacunación. Bien, doctor, COVAX Facility es una luz en este túnel tan oscuro para el Perú. ¿Qué opina de esta fórmula? Bueno, en realidad COVAX Facility pertenece a la OMS y básicamente se encarga de repartir de forma equitativa las vacunas, sobre todo en países en vías de desarrollo, sobre todo América Latina y África. Así que yo creo que es una opción válida, pero según la información que tenemos todavía va a demorar cierto tiempo. Yo creo que según he seguido las noticias locales de Perú, me parece que se ha adelantado un poco y se está esperando a fines del primer trimestre que COVAX podría de repente enviar algunas vacunas, pero esto todavía no lo sabemos exactamente. Claro, hay una incertidumbre si realmente va a llegar las vacunas en el primer trimestre o es que en la segunda mitad de este año. Pero doctor, volviendo al tema de la vacuna, ¿cómo generar mayor conciencia en la población de la importancia de la vacuna frente a aquellos que consideran que no se van a vacunar porque no es una vacuna que está científicamente demostrada en el periodo de investigación que demandan los cánones de la ciencia, o en todo caso porque consideran que las vacunas son para esterilizar y para acabar con la humanidad? Que son argumentos que salen y que fluyen muchísimo en redes sociales. Sí, yo creo que hay muchos mitos que están alrededor de la vacuna, pero lo que podríamos decir desde el punto de vista científico es que estas vacunas han seguido todos los procesos internacionales y estos parámetros de escrutinio científico y también han sido sujetas a la evaluación por parte de la FDA y también la CDC aquí en Estados Unidos. Así que hemos seguido todos los parámetros y hemos considerado, en base a estos estudios, que es una vacuna que pueda aprobarse para el uso de emergencia. Así que no tenemos ninguna duda del perfil de seguridad, de lo seguro que son las vacunas y también de una eficacia alta que han mostrado tanto de Pfizer como de Moderna. Sí, hay escenarios como el americano. Hoy leía precisamente el avance lento de vacunación en los Estados Unidos. Doctor, de las 20 millones de vacunas que se prometían para el 31 de diciembre último, se ha logrado aplicar poco más de 4 millones. ¿A qué se debe esto? Sí, definitivamente ha habido un retraso y yo creo que, bueno, de estos 20 millones, al momento tenemos 4.5 millones ya administradas a la población general. Yo creo que se tiene que hacer una coordinación mucho mejor entre el gobierno central, federal y los gobiernos locales estatales. Yo creo que el personal, la logística que se necesita para administrar tal cantidad de vacunas y ante la demanda alta de la población hace que esta administración sea difícil. Así que esto se está mejorando. Tenemos el objetivo a corto plazo de que las vacunas puedan administrarse en una velocidad de 1 millón diario, así que estamos trabajando arduamente para que esto sea posible. Ya, y tomando la experiencia de Estados Unidos, usted como peruano, ¿qué cosa podría recomendar a las autoridades sanitarias del país? Usted es un médico que está ejerciendo en Estados Unidos, ha recibido ya las 2 dosis de Pfizer, que es lo que se estipuló para que se pueda inmunizar a la población frente al tema de COVID-19. ¿Qué cosa nos puede contar usted, nos puede comentar de lo que se está haciendo en Estados Unidos, los errores que se está cometiendo y no repetirlos en el país para que se inmunice la población si algún momento llega la vacuna? Sí, yo creo que todo tiene que estar planeado al milímetro.
Y yo creo que en eso radica el éxito de una vacunación. Y sabemos que si, por ejemplo, tenemos la vacuna de Pfizer, que es creo que la que tiene más adelantados estos procesos de negociación, tenemos que tener las cadenas de frío listas, con antelación y muchos meses de anticipación, si es posible, y desarrollar programas pilotos para saber si esta vacunación puede hacerse de manera eficiente. Así que yo creo que esto simplemente es solamente planeación, programación al detalle, y yo creo que en eso radica sobre todo la eficiencia de la vacunación. Lejos estamos de ese escenario, al parecer, doctor Zamora. Bueno, recoger de usted también, y esto, a ver, traemos nuevamente la cifra porque es importante, no solo dar calma, sino ir ir educándonos y formándonos respecto de lo que significa una vacuna que hasta ha revolucionado el tema científico, ha sacado de cuadro a muchos científicos. ¿Por qué debería la población apostar por las vacunas? Yo creo que las vacunas, y ha demostrado ser así en el transcurso de la humanidad, ha salvado muchísimas vidas. Y sabemos al momento que las vacunas es el arma más poderosa que tenemos en salud pública y tal vez la herramienta más útil que tenemos en la actualidad para contrarrestar una pandemia de este tipo. Hay que destacar también que existe una mortalidad muy alta, sobre todo aquí en Estados Unidos, en números absolutos, la mortalidad está en números crecientes. Así que el riesgo de la población es muy alto. Así que si valoramos los riesgos y los beneficios grandes que tiene la vacuna, definitivamente los beneficios exceden por mucho al posible riesgo que al momento se presenta como mínimo o casi nulo. ¿La vacuna termina siendo la esperanza para que regrese prontamente la normalidad en la población mundial? Sí, definitivamente ese es el objetivo de la vacuna, lograr la inmunidad de grupo ansiada al momento, y para ello se tiene que vacunar un porcentaje muy importante de la población. Se barajan algunos porcentajes, posiblemente 80-85% de la población mundial tendría que estar vacunada para detener completamente esta pandemia. Okay. Doctor, aquí le cambio sumado en la misma línea de la pregunta de Pedro. La ministra Macetti anunció hoy que a través de COVAX Facility se vacunaría el 20% de la población. Esa es una cifra esperanzadora, es una cifra que podría, sumada a la cifra de positivos, de personas que ya se contagiaron, darnos calma a través de este escenario de inmunidad de rebaño y de gente inmune a través de la vacuna. Es muy difícil determinarlo, pero yo creo que 20% es un objetivo todavía muy bajo. Si consideramos la tasa de transmisión del coronavirus, que al momento se muestra como muy alta, y también considerando la nueva variante de coronavirus, que aparentemente es más transmisible, tenemos que tener objetivos más altos de vacunación. Incluso los expertos nos dicen que tendría que ser del 85 al 90%. Así que yo creo que es un buen comienzo. No se puede desmerecer el esfuerzo que se está haciendo, pero si hablamos académicamente, estrictamente a los datos, 20% todavía es un porcentaje muy bajo. Ya, ahora, yo quiero regresar a la pregunta que le había hecho sobre el tema de la normalidad que se espera prontamente pueda regresar en el mundo. Si la capacidad de generar anticuerpos de una persona que tuvo COVID en su momento le permite, por ejemplo, rehacer su vida con ligera normalidad, y que la gente se está vacunando en países como Estados Unidos, como el Reino Unido, como Alemania, ¿por qué en esas naciones de Europa están regresando a la cuarentena rígida? Alemania se encuentra en confinamiento, Reino Unido se encuentra en confinamiento, y otros países están comenzando a estudiar esa posibilidad. Aquí en el Perú ya comienza a sonar tambores de cuarentena una vez más. Sí, pero hay que destacar que el proceso de vacunación se inició a lo mucho hace 2 o 3 semanas. Y hemos repasado también el desarrollo de los anticuerpos y la protección total, y también para llegar a esta inmunidad de rebaño hay que vacunar a muchas personas en un cierto tiempo corto, si queremos tener una protección, digamos, muy alta. Esto todavía no se ha conseguido en ningún país europeo. Básicamente están al 1 a 2% de vacunación de su población, y esto nuevamente es un porcentaje muy bajo. Para hablar todavía de un porcentaje mayor, aquí en Estados Unidos estamos barajando los meses de repente de septiembre u octubre
como posibilidad de regresar a una normalidad. Así que todavía estamos muy temprano en este proceso. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, usted como médico en Miami, ¿de cuánta población exacta es la que en estos momentos ya se encuentra vacunada entre la primera y la segunda dosis? Al momento tenemos 4.5 millones de personas ya vacunadas. ¿En cuánto tiempo? Sería en 3 semanas de la vacunación. Claro, es un poco para calcular más o menos de cuánto será la proyección si en algún momento llega la vacuna de Pfizer aquí al país, porque tenemos una población muchísimo menor, lógicamente, que la de Estados Unidos. Tenemos poco más de 30 millones de habitantes y esto sobre todo nos podría generar un panorama de cómo podría ser la estrategia sanitaria. Por eso le quiero preguntar, y eso que usted es vendedor de cámaras de refrigeración de la vacuna de Pfizer, pero como médico infectólogo, yo le pregunto si conoce de la existencia de esa tecnología que el Perú podría importar para que se pueda adecuar ese escenario de compra futura de la vacuna de Pfizer. Porque también la cadena de frío es muy importante, es la herramienta base para que esa vacuna pueda ser aplicada a la población. Sí, definitivamente es una de las limitantes que tiene la vacuna de Pfizer. Y la información que tenemos es que la propia compañía ofrece estas medidas de refrigeración, estos congeladores y también unas cajas que son en realidad paquetes que utilizan hielo seco con termostato y también GPS que podrían utilizarse para el transporte de las vacunas. Así que esto tiene que ser, si Pfizer es una de las vacunas al que el Perú está apuntando, debería definitivamente empezarse ya con este abastecimiento de las congeladoras en todos los centros hospitalarios que se van a considerar para la vacunación. Ahora, ustedes como médico advierten el riesgo que podría existir entre una y otra vacuna. La de Pfizer tiene 95% de probabilidad de que pueda generar inmunidad dentro de la persona que recibe las dosis. Las de AstraZeneca tienen menos porcentaje, la de Johnson Johnson tienen otro porcentaje, y así podemos ir con Sinopharm, con otras industrias que justamente están impulsando sus vacunas. ¿Cuál podría ser el riesgo dentro de la estrategia sanitaria si aplicas una y otra vacuna con diferentes niveles de probabilidad de que te genere una protección? Sí, yo creo que cada vacuna tiene su particularidad. Tal vez para medios como el Perú, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, a pesar de tener una alta eficacia mostrada en los ensayos clínicos, tal vez no sea la mejor vacuna para un contexto peruano, justamente por estas medidas de temperatura extremas. Tal vez una vacuna como la de AstraZeneca, por ejemplo, que tiene una eficacia menor, que tiene una eficacia una eficacia del 70%, puede parecer menor, pero si esta vacuna se distribuye de forma amplia, definitivamente va a proteger a más personas. Yo creo que la mejor vacuna es la que llega a más personas. Totalmente. Y de esa manera la podríamos resumir. Totalmente de acuerdo. Ahora, doctor, preguntarle, ¿no? Usted ha recibido la segunda dosis el día de ayer. ¿Hay alguna recomendación durante todo este periodo para las personas que se están vacunando? Simplemente las recomendaciones generales que tenemos de mantener las medidas de mitigación, mantener el uso de la mascarilla y las medidas ya conocidas. Más allá de eso no hay ninguna restricción. Ok, ¿cuánto tiempo después de esta segunda dosis vamos a corroborar si finalmente usted ya está inmune? Según los estudios que tenemos, son 7 a 14 días luego de la segunda dosis que desarrollamos la inmunidad protectora del 95%. ¿Y usted se ha hecho alguna prueba tras haber recibido la primera dosis para ver si ha generado anticuerpos? No está recomendado al momento hacerse este dosaje de anticuerpos. Simplemente, calculamos justamente por los estudios que tenemos que esta protección es muy alta. Así que la CDC no está estipulando el uso de medidas de anticuerpos, como tampoco lo hacemos, por ejemplo, con influenza. No se pide un examen de sangre después de colocarse la vacuna de la influenza, funciona de la misma manera para COVID. Ya, bueno, perdóname, Claudia, sí. Pero para retomar la pregunta de Claudia, tras la segunda dosis, para conocerse a los 7 días ya generó inmunidad, ¿sería necesaria la aplicación de una prueba rápida que te determine si tienes anticuerpos? No, nuevamente eso no está recomendado y básicamente la prueba rápida, hay que decirlo de esta manera, nosotros no la utilizamos.
nunca la utilizamos para esos fines. De Sí. repente, en Perú sí se ha popularizado bastante el uso, pero aquí sabemos de las limitaciones que tiene la prueba rápida y definitivamente no la recomendamos tampoco en ese contexto. Sí, y gracias por tocar ese punto, Pedro, porque esto me permite hoy analizar otro tipo de posibilidades. Todos aquí de acuerdo, doctor, con usted sobre lo que significa apostar estadísticamente por las pruebas rápidas. ¿Son un fracaso o son un desastre? Hoy sale la posibilidad de tener antígenas. Quiero hablar de esto y de la sensibilidad que tendría esta prueba de acercarse a un mejor diagnóstico, porque, vamos, quienes nos están escuchando tienen que saber que hoy nuestra fortaleza, mientras no tengamos vacunas, va a ser el diagnóstico. ¿A través de qué? De las pruebas. Exacto, si tenemos que mencionar las pruebas de antígenos, es una de las pruebas que también acá se está utilizando de manera muy amplia, pero también si tenemos que compararla con las pruebas moleculares, la prueba de antígeno tiene una sensibilidad menor. Quiere decir que va a detectar menos casos. Así que si comparamos comparativamente, posiblemente haya una deficiencia teórica del uso de la prueba de antígeno. Pero nuevamente, el mejor método diagnóstico es aquel que pueda ser ofrecido de manera más amplia a la población y que tenga un resultado rápido. Y en este punto, la prueba de antígeno ofrece muchas ventajas, ya que la prueba de antígeno puede dar resultados en 30 minutos. Sí. Y es una prueba solamente nasal, así que la aceptación en la población sería muchísimo más alta. Solo para cerrar este escenario, ¿corremos el riesgo de falsos negativos a través de la prueba antígena? Sí, como mencioné, la sensibilidad no es tan alta, así que eso depende de cada caso. Yo creo, y acá lo utilizamos de esta manera, si existe una sospecha clínica alta, a pesar de la negatividad de una prueba de antígeno, tenemos que usar la prueba de PCR o molecular como confirmatorio. Eso está estipulado aquí. Sí, Perdón, Claudia, hay un comentario que hacen en redes sociales que me parece muy interesante poder compartirlo. La segunda dosis, según la vacuna en su momento conocida, tendría que haber sido aplicada 30 días después de la primera dosis. Y usted nos menciona que ha pasado menos de 30 días para la segunda dosis. ¿Ese protocolo ha cambiado, se ha modificado? Y si es así, ¿bajo qué criterio, doctor? Bueno, eso depende del tipo de vacuna. Para Pfizer es 21 días de separación, para Moderna son 28 días. Yo me coloqué la de Pfizer, así que son 3 semanas después. Ok, perfecto. Doctor, no solo agradecerle, lo comprometemos a que en 10 días, en una semana, si usted tiene algún resultado respecto de lo que ha sido terminar finalmente con la segunda dosis de esta vacuna, lo pueda comentar con nosotros, porque eso le daría avisos de mucha tranquilidad al mundo en estas fases tan importantes de las vacunas. Lo comprometemos desde ya, doctor Zamora. Sí, con mucho gusto. Mil gracias. Mil gracias al doctor Zamora, que siempre está aquí con nosotros compartiendo esta experiencia a través de la vacuna. Y además que él es médico infectólogo Sí. de la Universidad de Miami. Ha sido el doctor Así José es. González Zamora conversando con nosotros sobre la segunda dosis que él ha recibido 21 días después, según establece el protocolo de la vacuna de Pfizer. 8:52, tenemos información en vivo.